Hola, ¿qué tal? Les habla la narradora, editora y creadora de este canal. Les doy la bienvenida a una nueva lectura de audiolibros con texto. Este audiolibro, como todos los que publico en el canal, ha sido traducido directamente del inglés para esta edición. Incluye además el texto completo en español en pantalla, ya que considero que puede resultarle útil si tiene dificultades auditivas, si está aprendiendo español o si desea poner su atención en la ortografía. Como viene siendo habitual, comenzaré con una breve introducción para situarnos en la época, el lugar y las normas sociales implícitas de la sociedad que el autor quiso reflejar. Aunque se trata de una historia ficticia, como ocurre con gran parte de la literatura, los personajes, los escenarios y sus comportamientos están profundamente marcados por el mundo en que viven. Comprender ese entorno, contextualizar el relato, nos ayuda a entender por qué actúan como lo hacen, qué está en juego para estos personajes y qué lectura se podría hacer hoy de sus decisiones. Y así, de nuevo, nos encontramos en la Riviera Francesa a comienzos de los años 30, entre el lujo resplandeciente de Montecarlo y la sombra discreta de Beausoleil. Esta región, donde confluyen la elegancia internacional, las fortunas errantes y los exilios silenciosos, es también un terreno fértil para el juego, la apariencia y el engaño. Montecarlo, con sus salas de juego, sus hoteles refinados y sus promesas de riqueza instantánea, atrae a millonarios genuinos, aventureros sin escrúpulos y jóvenes con más suerte que juicio. Es un lugar donde una decisión tomada en segundos puede cambiar una vida entera, y donde la frontera entre el azar y la trampa se desdibuja bajo las luces doradas del casino. En este relato de Edward Phillips Oppenheim, autor de intrigas ambientadas en la Europa de entreguerras, Sybil Christian y Peter James se ven implicados en una maniobra arriesgada para proteger a un joven inglés cuya buena fortuna amenaza con volverse en su contra. Da comienzo ahora el joven con más suerte del mundo. Desde hacía un par de años, todos los conocidos de Dagger Rodwell, en sus círculos habituales y en los locales que frecuentaba, repetían lo mismo. Con la suerte que tenía, debía probar fortuna en los casinos del extranjero, donde se jugaba con dinero de verdad. Pero Rodwell, que hasta hacía poco había vivido al filo de la precariedad, dudaba. Desde que había desarrollado una sorprendente habilidad para ganar en cualquier juego de azar, se mostraba reacio a abandonar su terreno conocido. Verás, Jimmy, le explicaba a su inseparable amigo Jimmy Dane, un tipo que ya había logrado cierta seguridad gracias a un hotel en Bayswater, una participación en un club de Notting Hill y un interés en una cuadra de caballos con fama de ganar carreras inesperadas en Newmarket. El problema es que no hablo el idioma. Y además, ganar honestamente a las cartas, tal como jugamos aquí en Londres, con 1 o 2 incautos en la mesa, no es nada complicado.
Pero allí, en el extranjero, se enfrentan jugadores de otro nivel y se mueven montañas de dinero. Dagger, amigo mío, insistía Jimmy, tu suerte resistiría cualquier prueba. Si no fuéramos amigos de toda la vida, habría dicho que hiciste trampas cuando ligaste ese cuarto as contra las 4 figuras de Charlie. Fue demasiado bueno para ser cierto. Tengo suerte, no lo niego, admitía Rodwell, y tú sabes bien que juego limpio. De vez en cuando uno se aprovecha de un incauto, claro, pero lo hace dentro de las reglas. Si sé más que él, tengo derecho a ganar. No importa cuánto sepas, Roddy, replicaba Jimmy con convicción. Lo cierto es que estás en lo que llaman una buena racha. Da igual si se trata de caballos, coches o billar. Estás tocado por la suerte y si me haces caso, la jugarás mientras dure. No te quedes aquí pescando 1000 libras más o menos. Ve a por lo grande y luego compra un pequeño hotel o algo sólido. Tómate la vida con calma. Lo pensaré, prometió el otro. Si encontrara un amigo que viniera conmigo, no lo dudaría. Jimmy suspiró. Estoy en plena temporada, ya sabes. Además, arruinaría tu suerte. Ahora no puedo ni ver una carta. Bueno, creo que lo dejaré estar de momento, decidió el joven. Sin embargo, 10 días más tarde, tras acertar una combinada fantástica en Newmarket y paralizar el juego de cartas en los 2 clubes más exclusivos de Londres, Charles Rodwell cambió de idea. Encargó un vestuario nuevo a su sastre. Obtuvo una tarjeta de crédito bastante respetable y, por primera vez en su vida, preparó las maletas para viajar al extranjero. Decidió elegir el destino lanzando una moneda al aire y, para su alegría, pues el nombre tenía un sonido prometedor, fue Montecarlo el lugar señalado. Así, el primer día de marzo, Charles Rodwell, apodado en todo Londres como Dagger, de 28 años, alto, delgado, de ojos azules y con un aire algo tosco que delataba cierta educación colonial, se instaló en el Hotel de París. En aquellos tiempos de mayor indulgencia, no le costó añadir a su entrada para las salas privadas una tarjeta de acceso al Sporting Club. La noche de su llegada la dedicó a observar los distintos juegos. Al día siguiente retiró 1000 libras del banco y comenzó a jugar. Por la tarde perdió 600 en la ruleta, pero las recuperó por la noche en las cartas. Aquel fue su único revés. Al cabo de una semana tenía 6000 libras de ganancia y debían ser más, aunque no entendía por qué no lo eran. También hizo amistades, un francés que hablaba un inglés impecable, la dama que lo acompañaba, que coqueteaba alegremente y chapurreaba algo de inglés, y un conocedor de las carreras, famoso por su reputación en ese mundo. Las noches terminaban con cenas ligeras tras las partidas y visitas a los bares del entorno. En sus misivas a Londres, Rodwell aseguraba que Montecarlo le parecía un lugar de lo más divertido. Aquel joven tan poco común, apodado Dagger por la rapidez con que tomaba decisiones, ya fuera ejecutando un golpe en el billar o apostando un gran banco, no había recibido una educación refinada.
Se había criado en ambientes de dudosa reputación y con el tiempo y mucho esfuerzo de observación e imitación había aprendido a comportarse con cierta corrección entre personas de mejor posición. Aun así, rara vez resultaba ofensivo, quizá por su habilidad natural para captar sus propios defectos y corregirlos con rapidez. En las mesas del Sporting Club, por ejemplo, se mostraba reservado y apenas hablaba con sus vecinos. Incluso se permitía de vez en cuando una sonrisa irónica al recordar que él, Charles Rodwell, estaba sentado en aquel templo del juego. Por eso se sorprendió mucho cuando una noche, mientras jugaba como de costumbre, una joven muy atractiva, sentada a su izquierda y que también había decidido permanecer en su sitio mientras se mezclaban las cartas, se dirigió a él con cierta brusquedad, pero sin perder su encanto. «Ha ganado usted mucho dinero estos últimos días, ¿verdad?», le preguntó. «Bueno, supongo que sí», admitió él con cautela. «¿Viene usted a menudo a Montecarlo?», continuó ella. «Es la primera vez que pongo un pie en Francia», le confesó. «¿Y dónde aprendió a jugar a las cartas?». «En Londres». «Creía que allí estaba prohibido». Él sonrió. «Si uno sabe moverse, siempre hay alguna partida por la noche». «Juega usted muy bien», observó ella, «y además tiene mucha suerte». «No tiene tanto secreto», replicó él con modestia, «salvo que haya algún incauto en la mesa. Tengo suerte, por eso he venido». «¿Solo?», preguntó ella. Él asintió. «Mis amigos no son de viajar mucho», confesó. «La verdad, no me habría atrevido a venir si no me hubieran insistido tanto». «La suerte», murmuró ella. «Aquí en Montecarlo se escucha esa palabra a todas horas, aunque claro, nadie cree realmente en ella». Rodwell la miró desconcertado. «¿No cree usted en la suerte?», exclamó. Ella negó con la cabeza, sonriente. «Me temo que no». «¿Y qué me dice de esa última mano?», insistió él. «El caballero no pidió carta. Yo tenía 5 y saqué un 3. 8 contra su 7. ¿Eso no es suerte?». «Bueno, a veces suceden cosas así», respondió ella. «Pero no cree en la suerte», repitió él fascinado. «¿Me permite mostrarle algo?». Ella notó que estuvo a punto de llamarla señorita, pero se contuvo. Aun así asintió con una sonrisa. «¿Me daría una ficha o lo que desea arriesgar y me acompaña a esa mesa de ruleta? Aún tenemos tiempo». Ella dudó apenas un instante. Luego rió para sí. Se sorprendía de estar preocupándose por las apariencias. El embrujo de Montecarlo ya hacía efecto. «Por supuesto», dijo levantándose. «Aquí tiene 500 francos. ¿Qué piensa hacer con ellos?». «Se lo mostraré», prometió él. Caminaron juntos. Durante el breve trayecto, Dagger casi perdió los nervios. Su acompañante saludaba con naturalidad a varias personas que su amigo francés había señalado como miembros de la alta sociedad. Pero ahora que lo pensaba con más atención,
De alguna manera, Dagger se dio cuenta de que su amigo probablemente no conocía a ninguno de ellos personalmente. Tal vez solo los había mencionado para impresionar. Cuando llegaron a la mesa de ruleta, Dagger se abrió paso con decisión entre el corro de jugadores. Apenas miró el tapete, colocó los 500 francos de ella y otros tantos suyos sobre el cheval, una apuesta que cubre 2 números adyacentes, entre el 14 y el 17. Salió el 17. Volvió corriendo al exterior del corro, donde ella lo esperaba con expresión divertida y algo escéptica. En las manos, él llevaba una pequeña fortuna en fichas. 8.500 francos, anunció. Y aquí están sus 500. Dígame ahora, ¿cree en la suerte? La miraba triunfante. A pesar de sus modales poco refinados, había algo atractivo en su figura delgada, sus ojos azules tan brillantes y su smoking bien cortado. Bueno, al menos creo en la suya, respondió ella sonriendo. ¿Le importaría guardar las fichas hasta que regresemos a la mesa? Regresaron juntos. Él, ahora más confiado, hablaba con entusiasmo. No puedo evitarlo, confesó. Tal vez no dure, no lo sé. Si se acaba, dejaré de jugar. Pero desde que llegué no he perdido ni un solo día. Y en Londres, los 2 o 3 últimos meses igual. No solo en cartas, también en las carreras. Antes de venir, le saqué a un corredor una doble a 280 a 1. Ella lo observó con atención. ¿Juega usted todas las noches en Londres? Casi siempre, si no es a las cartas, al billar. ¿Y no se cansa? Creo que no, dijo, dudando. No hay mucho más que hacer. ¿No tiene algún negocio? Negó con la cabeza. De joven quise ser jockey. Estuve 2 años en Newmarket, pero crecí demasiado y no podía mantener el peso para ser jinete. Luego ayudé a mi padre, que era corredor de apuestas, y entonces empezó esta racha. Desde entonces no he hecho otra cosa. Durante unos minutos, la partida absorbió por completo su atención. Un hombre bajo, de rostro moreno, y una mujer muy chic, aunque con un aire algo evidente, se acercaron y se situaron al otro lado de la mesa. Dyer Rodwell los saludó con entusiasmo. ¿Ve a ese caballero?, preguntó a su acompañante todo ufano. Es el marqués de Valón, y esa es su amiga. Ella observó a la pareja con atención. ¿El marqués de Valón?, repitió en voz baja. ¿Es uno de sus amigos aquí? Cenamos juntos casi todas las noches, respondió Rodwell. Fue una suerte conocerlo, y también a un tal Ambrose, del mundo de las carreras. Yo no hablo ni una palabra de francés. Su suerte parece manifestarse en direcciones curiosas, murmuró ella. Rodwell sintió que había algo en ese comentario que se le escapaba, así que decidió no insistir. ¿No le resulta caro salir cada noche a cenar?, preguntó ella al cabo de un instante.
Él la miró con sorpresa. En cierto modo, admitió, a decir verdad, últimamente me preguntaba si habría muchos carteristas por aquí o si los camareros del hotel serían del todo honrados. No suelo contar el dinero con detalle, pero por las mañanas siempre me falta más de lo que esperaba. Puede que el marqués y su amiga resulten ser acompañantes caros, observó ella sin cambiar el tono. Yo suelo pagar la cuenta, reconoció Rodwell con naturalidad, pero no son sumas grandes. El marqués cobra su asignación solo 4 veces al año y hace un par de semanas perdió 100.000 francos jugando. ¿De veras?, susurró ella. Entonces será mejor que volvamos a concentrarnos en la partida. Él captó la indirecta y guardó silencio. Al poco, ella recogió sus ganancias, le dedicó una breve inclinación de cabeza a modo de despedida y se marchó. Dyer Rodwell la siguió con la mirada, casi con nostalgia. En las salas de cartas de Londres había coincidido con personas como ella, siempre de lejos. Si al menos hubiera tenido valor para invitarla a tomar algo, suspiró. Mientras tanto, la acompañante del marqués, la misma mujer evidente de antes, observaba la escena con inquietud. Tiró de su compañero y se apartaron unos pasos. François, le dijo, ¿sabes quién era esa mujer? Esa chica, mírala, ahí está, hablando con el duque. Jamás la he visto en mi vida, respondió él. Claro que la has visto muchas veces. Esa mujer viene a menudo al Café Regal y se hace llamar Mademoiselle Anna. Casi siempre me siento en el taburete de al lado, junto a ella. Imbécil, exclamó el marqués con desprecio. Hay un leve parecido, pero te digo, y yo sé de esto, que esa joven es alguien importante. Sus joyas son auténticas. Ya sé todo eso, le interrumpió ella, y también que su vestido es de Worth, pero te aseguro que es Mademoiselle Anna. Estaba hablando con ese tal Charles. ¿Cómo le llamas tú? Monsieur Dyer Rodwell. Y me ha reconocido, lo sé. Su compañero seguía escéptico. Si te escuchara, estaría nervioso todo el tiempo. Tú confundes a un maître con un detective y a un portero con un gendarme. Escucha, vamos a salir de dudas. El marqués de Valón, que en realidad era conocido por su amplia y variada red de contactos entre los habituales del lugar, detuvo a un corredor de apuestas inglés, un tal Mr. Jackson, que pasaba por allí. Mr. Jackson, le dijo, usted que conoce a tanta gente, ¿puede decirme cómo se llama la dama del vestido perla y rubíes que está en este momento hablando con el duque? Jackson echó un vistazo a lo largo de la sala y asintió. Una de nuestras bellezas inglesas. Se llama Sybil Christian, hija de Lord Farrowdale. Muy agradecido, respondió el marqués. ¿Y bien, Fifín? Fifín, la mujer que hasta entonces había afirmado conocerla, parecía aturdida. Seguía mirando a la figura que se alejaba. Esa es Mademoiselle Anna, insistió. Estaba hablando con el chico que gana dinero. A ese mismo que tú querías que me llevara a cenar esta noche. Imbécil, repitió el marqués, ya cansado. Peter James, ex policía de Nueva York,
y ahora pintor en Montecarlo y amante de la aventura, había caído esa noche en un extraño letargo. A las 10 en punto ya estaba acostado, algo poco habitual en él, pero a medianoche el teléfono junto a su cama comenzó a sonar insistentemente. «¿Señor Peter James?», preguntó una voz suave. «Sí, soy yo», respondió él, aún medio dormido, pero alerta al instante. «¿Está ocupado? ¿Se ha acostado ya?». «Por supuesto que no», replicó con fingido desprecio. «¿Quién se acuesta a las 10? Estaba a punto de tomarme un whisky y terminar un libro». «Olvide el whisky. Quiero que venga a tomarlo conmigo al Regal». «Estaré allí en 15 minutos», prometió con alegría. «Mejor diga media hora. No creo que sea necesario, pero por si acaso traiga su petaca». «Entendido». Menos de media hora después, Peter había bajado la colina hasta Beausoleil. Aparcó discretamente su coche y entró en el Café Regal. El local estaba casi vacío, pero Mademoiselle Anna ocupaba su taburete habitual, fumando con elegancia y hablando en voz baja con el camarero. Al verlo entrar, le hizo un gesto. «Siéntese cerca, por favor», le pidió, «y escuche. Debería habérselo contado antes. Le debo toda la confianza del mundo. Pero ahora se lo digo. Desde la muerte de la vieja Madame y aquel asunto con el químico, este lugar es mío. Madame Lapouche trabaja para mí y John, el barman, hace lo que le ordeno. Por eso, de vez en cuando, puedo enterarme de cosas interesantes». «Podría habérmelo dicho», respondió Peter con sencillez. Ella notó la herida en su voz y le apretó la mano con un gesto impulsivo. «Perdóneme, la discreción se ha convertido casi en un vicio para mí. Este mundo es tan pequeño». «Continúe», dijo él. «Ya estoy en paz. ¿Tiene algo para mí, entonces?» «Puede que sí. Hay aquí un joven inglés muy simple, romántico y que ha ganado mucho dinero últimamente. Legrand lo ha captado. Ya sabe, ese que se hace pasar por Marqués de Valón, junto con Fifine, mi vecinita del bar, que se hace pasar por su amante y actriz de la Ópera de Mónaco. La pequeña víbora creo que me ha reconocido esta noche. Nunca imaginé que pudiera entrar en el Sporting Club, ya que suelen acabar la noche aquí. Legrand lo emborracha hábilmente, usted sabe lo bien que se le da, y se llevan sus billetes sueltos. Lo he visto con mis propios ojos, pero eso no es todo. Están planeando algo mucho mayor. No sé qué es exactamente, pero han hecho venir a los 3 que conocemos como los 3 mosqueteros. Roban o matan por 1000 francos. Están arriba, en el salón». «Suena muy sucio», comentó Peter con calma. «Me temo que lo es. Esta noche el supuesto marqués, el joven y Fifine vendrán aquí. No puedo saber con certeza si ella me ha reconocido, pero estoy segura de que sospecha. Pensaba usar el micrófono desde el dormitorio, pero si me han identificado, todo estaría perdido. ¿Podría entonces encargarse usted?» «Por supuesto», asintió él. «Temo dejarle todo el trabajo», suspiró, «pero esa gata no me quitará ojo. Si no le importa tomar un whisky más y subir al salón, yo me marcharé discretamente. Legrand subirá pronto a dar instrucciones a esos 3.
Y le diré algo más. No será para esta noche. Querrán asegurarse de que el joven lleve todo su dinero. Mañana a las 11 búsqueme en el bar del Hotel de París y cuénteme lo que descubra hoy. Peter James descubrió mucho más de lo que esperaba. Al día siguiente, a las 11 en punto, se reunió con Sybil Christian en el bar del hotel. Ella escuchó en silencio, con el rostro cada vez más serio. «Hay algo que me preocupa», concluyó él. «¿Y si mañana por la noche, en Niza, ese joven, Dyer Rodwell, pierde todo su dinero? Están arriesgando mucho». Sybil negó con la cabeza. Legrand no es idiota. Si ve que la suerte cambia, hará que Fifine lo saque de allí y lo lleve a cenar. Luego lo traerán de vuelta y todo seguirá el plan previsto. Peter meditó unos segundos. ¿Y esos 3 mosqueteros? ¿Son realmente peligrosos? Son escurridizos, traicioneros y diabólicamente astutos, respondió ella. Entonces tengo una enmienda que proponer, dijo Peter. Escuche, por favor. Sybil lo escuchó y aceptó su plan. Pasada las 2 de la madrugada, una gran limusina avanzaba lentamente por la carretera de la Corniche, una de las más hermosas del mundo. Desde allí, las luces de Niza parecían un tapiz de diminutos fuegos, y la avenida de los ingleses brillaba como un bordado de luz junto al mar. Dentro del coche, Fifine tenía un brazo alrededor del cuello de Dagger Rodwell, y él, embelesado, la abrazaba por la cintura. Ella se había quitado el sombrero y apoyaba la cabeza en su hombro. En la parte delantera del vehículo, el supuesto marqués iba sentado junto al chofer y, a pesar del papel de amante celoso que solía interpretar, esta vez no se volvió ni una sola vez. «Oye», dijo Dyer en voz baja, justo antes de besarla, «¿esto está bien con el marqués ahí delante?» «Claro que sí, tonto», respondió ella. «Tiene que dejarme hacer lo que quiero o no estaría conmigo». «¿Y Ambrose?» «Se fue con unos amigos», replicó con desdén. «¿No te alegras? No queríamos compañía esta noche». Rodwell respondió besándola de nuevo. Sus rostros quedaron muy cerca. «Jamás he visto una suerte como la tuya», susurró ella. «¿Con cuánto empezaste?» «Con 5.000 libras», respondió él, con los ojos brillantes de felicidad. «Y he ganado otras 5.000. «¿Me harás un regalo, querido?», preguntó ella con voz dulce. «Nada valioso, ¿eh? Algo de 4 o 5.000 francos. Un recuerdo, eso es todo». «Ya verás», prometió él. «Mañana iremos a Jainsic», refiriéndose a una de las joyerías más exclusivas de Montecarlo, donde los clientes elegantes compraban regalos que hablaban por sí solos. «Nada ostentoso», insistía ella. «No puedo aceptar regalos costosos. El marqués me da lo que necesito cuando tiene dinero». La carretera era cada vez más empinada. A su izquierda se extendían los acantilados de Cabo Ferrat y a la derecha las luces de Etze, el pequeño pueblo medieval encaramado en lo alto del acantilado, cuyas pocas farolas se distinguían con claridad en la oscuridad. Fifine miraba en todas direcciones, nerviosa. «¿Por qué estás tan inquieta?», preguntó él. «No quiero volver tan pronto a Montecarlo», suspiró. «¿Eh? ¿Qué es eso?», exclamó Rodwell, mirando por la ventanilla.
¿Un coche averiado? Lo que ocurrió después fue rápido y sorprendente. Una silueta salió a la carretera con una linterna eléctrica. El chofer frenó bruscamente y el vehículo se detuvo. Por la ventanilla, Dagger y Fifine alcanzaron a ver una escena breve pero clara. El chofer fue arrojado del asiento, rodó por el suelo y huyó hacia el bosque. El marqués, aturdido, intentó resistirse, pero recibió un golpe seco y cayó fuera de combate. Pero ya no podían mirar más. La puerta del coche se abrió de golpe y un arma apuntó a pocos centímetros de la frente de Rodwell. «La cartera, rápido, maldita sea», gruñó una voz. Rodwell se echó hacia atrás, dispuesto a abalanzarse sobre el agresor, pero los brazos de Fifine lo rodearon con fuerza. «No le hagas daño», gritó ella. «No le hagas daño. Toma, la cartera no importa, llévatela». Antes de que Rodwell pudiera reaccionar, Fifine metió la mano en su bolsillo, sacó la repleta cartera y la arrojó por la puerta abierta. Vieron al ladrón cogerla y desaparecer junto a su cómplice. Rodwell se soltó de sus brazos, indignado. «Oye, esto no puede quedar así. Ese era todo el dinero que tenía». «Iban a matarte», lloró ella. «El año pasado asesinaron a un hombre aquí. Te habría matado. Podemos vivir sin dinero. El marqués tiene de sobra». «Pues yo voy a recuperar el mío», rugió él, empujándola y saliendo del coche. Saltó a la carretera, justo cuando otro automóvil apareció de la nada y frenó de golpe. Sin entender qué pasaba, Rodwell se vio rodeado de gritos, luces y más armas. El marqués, tambaleante, apareció en el círculo de luz y se abalanzó torpemente sobre uno de los recién llegados. Los otros dos, con rostros siniestros, se acercaban a Dagger. «Levanta las manos», chilló Fifine desde el coche. «No importa». Rodwell obedeció. ¿Qué más podía hacer? El joven, con más suerte del mundo, aunque en ese momento no lo pareciera, llegó al Hotel de París a las 4 de la madrugada. Estaba arañado, despeinado, con el traje polvoriento y sin un céntimo en los bolsillos. El conserje de noche, al ver su estado y tras oír apenas unas frases entrecortadas, lo condujo de inmediato a un salón en la segunda planta. Allí, lo primero que vio, en orden de importancia para él en ese momento, fueron 2 botellas de whisky sobre el aparador, agua con gas, hielo y vasos. Después reconoció a la joven aristócrata que había conversado con él en la mesa de juego. Y por último a 2 hombres corpulentos de aspecto amable que le eran completamente desconocidos. «Verá, yo», empezó a decir, sin saber cómo continuar. Peter James ya estaba sirviendo un generoso whisky con soda y se lo tendió con una sonrisa. Rodwell lo aceptó como un náufrago que recibe un salvavidas. Bebió la mitad de un trago, respiró hondo y entonces vio sobre la mesa algo que le hizo parpadear de incredulidad. Su cartera, abultada, íntegra, sin faltar nada. Peter James siguió la dirección de su mirada y asintió. «Es la suya, sí. Señorita Christian, creo que lo mejor es que sea usted quien se lo explique». Sybil encendió un cigarrillo con tranquilidad y lo miró con dulzura. «¿Recuerda que estuvimos hablando en el Sporting Club?» «Por supuesto», respondió Rodwell.
aún aturdido. Aquel hombre al que usted me presentó como el marqués de Valón no es más que un farsante, un burdo aventurero. Y recuerda a la mujer que lo acompañaba, una muchacha del lugar que jamás ha pisado la ópera de Mónaco. Lo que querían era su dinero. Esta clase de prácticas, por decirlo finamente, es algo que tanto mis dos amigos aquí presentes como yo intentamos evitar siempre que nos es posible. Guardó silencio un instante y luego continuó. No le diré cómo lo supimos, ni debe usted preguntarlo, pero sabíamos que planeaban llevarlo a Niza, hacerlo jugar con todo el dinero que poseía y luego, ganase o perdiese, robarle en la Corniche. «Pero si hubo 2 asaltos», exclamó Dagger, aún sujetando su vaso. «Exacto», asintió Sybil. «Al principio pensábamos dejar que los 3 matones del falso marqués le robasen la cartera y después intervenir. Pero el señor Haynes propuso algo más seguro. Esos 3 hombres son extremadamente peligrosos. No dudarían en usar un cuchillo donde otros usarían los puños. Podían escapar y usted habría perdido todo». ¿Y la policía? Aquí no se implican a menos que tengan pruebas claras. No habríamos conseguido que patrullaran esa carretera solo con nuestra palabra. Así que cambiamos de plan. Mis amigos, dijo, señalando a Peter Haynes y a Paddy Collins, interceptaron primero su coche, simularon el atraco y se llevaron la cartera. Cuando llegaron los verdaderos ladrones, ya era tarde. Rodwell se incorporó, los ojos más vivos que nunca. Estrechó con fuerza las manos de sus 2 rescatadores y con gesto espontáneo alzó el vaso hacia Paddy Collins. Luego se volvió hacia Sybil. Esta vez no pudo evitar que se le escapara el tratamiento que tanto se había esforzado por evitar. «Señorita, después de todo esto, no puede decirme que no soy el joven con más suerte del mundo». Sybil sonrió y esta vez no lo corrigió. Fin. Epílogo. La narración que sigue, como es habitual, no forma parte del relato original de Oppenheim. Se trata de un epílogo añadido para esta edición, con el fin de ofrecer un cierre reflexivo a los oyentes del canal. Charles Rodwell volvió a Londres con la cartera intacta, pero algo en él había cambiado. Había conocido el lado más ambiguo del lujo. Había sentido la fragilidad de la fortuna y, aunque quizá no supiera ponerlo en palabras, había aprendido que la verdadera suerte no consiste solo en ganar, sino en saber quién está a tu lado cuando crees haberlo perdido todo. Nunca olvidó a Sybil Christian ni a aquel americano de sonrisa discreta que, sin pedirle nada, le devolvió no solo su dinero, sino algo más valioso, su confianza. Desde entonces, a veces aún jugaba, pero ya no con la misma despreocupación, porque el joven con más suerte del mundo había descubierto que la suerte, como el dinero o el afecto, puede esfumarse si uno no aprende a cuidarla. Si le ha gustado esta narración, le invito a acompañarme en las próximas. Hay muchas más intrigas, encuentros inesperados y giros sutiles en el camino. Puede suscribirse al canal para no perderse ninguna nueva historia. Y si desea apoyar este proyecto, un me gusta o un comentario ayudan más de lo que imagina.
Gracias por escuchar audiolibros con texto. Hasta la próxima lectura.